¿Alguna vez has considerado que una simple conexión en redes sociales podría llevarte a una pesadilla? Estas son 5 historias de terror que ocurren en el mundo de las redes sociales. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Recuerdo perfectamente el día en que me obsesioné con esa nueva aplicación, MirrorMe. Se había vuelto una sensación entre mis amigos, y no había manera de escapar de ella. Te conecta con una versión de ti mismo de un universo paralelo, decían. Claro, eso era solo marketing, pero la idea era intrigante. Te emparejaba con una persona que supuestamente compartía gustos, miedos y secretos oscuros que nadie más conocía. Sonaba a una especie de chat en vivo combinado con un test psicológico. Lo descargué y pronto me di cuenta de que todo era mucho más perturbador de lo que parecía. Me llamo Marta, tengo 19 años, y por lo general no soy de las que caen en estas modas pasajeras. Pero MirrorMe era diferente. Era viral, y no en el sentido de ser popular, sino en cómo afectaba a la gente que lo usaba. Parecía que todos estaban enganchados. Algunos de mis amigos ya no hablaban de otra cosa, decían que era casi terapéutico. Pero había algo raro en ello, algo que me daba mala espina, y eso fue lo que despertó mi curiosidad. La primera conexión. El día que abrí la aplicación por primera vez, fue como cualquier otra red social. Me pidió crear un perfil, subir una foto, llenar mis gustos, disgustos, y responder un cuestionario que iba de lo más banal a lo increíblemente personal. Preguntas como ¿cuál es tu mayor miedo? O ¿qué secreto nunca contarías a nadie? Parecía una locura compartir ese tipo de cosas en línea, pero me dejé llevar por la promesa de algo diferente, algo nuevo. Después de rellenar todo, la pantalla me mostró un mensaje, buscando a tu reflejo. Los segundos pasaron y finalmente apareció una notificación. Has sido emparejada con alguien que sabe más de ti de lo que piensas. Ese mensaje hizo que mi corazón diera un vuelco. Un chico apareció en pantalla, su nombre de usuario era Xavier, pero lo más inquietante era que su imagen me resultaba extrañamente familiar, aunque no podía ubicar de dónde. En ese momento pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Hola, Marta, escribió en el chat. Hola, respondí, sintiéndome algo incómoda por lo rápido que había usado mi nombre. Mi perfil no lo mostraba públicamente, lo había configurado como privado. Sabes que esto no es un juego, ¿verdad?, escribió. Esta aplicación es mucho más de lo que imaginas. No tenía idea de qué quería decir con eso, pero mi curiosidad ganó, así que decidí seguir la conversación. ¿A qué te refieres? Te darás cuenta pronto. Pero primero, ¿quieres jugar? Era una pregunta extraña. Pero al mismo tiempo, había algo en su tono que me atrapaba, como si hubiera más en ese juego que simples palabras en una pantalla. El juego comienza. Esa noche, mientras chateaba con Xavier, me propuso un reto. Si realmente quieres saber cómo funciona MirrorMe, tendrás que enfrentarte a tus miedos. Mis miedos. Recordé que la aplicación había preguntado cuáles eran en el cuestionario inicial. Mi mayor miedo era la oscuridad total. Me aterraba la idea de estar atrapada en un lugar donde no pudiera ver ni siquiera mis propias manos frente a mí. Apaga todas las luces de tu casa por 1 hora, escribió Xavier, y no enciendas nada hasta que pase el tiempo. Si lo haces, te diré más. Esa sensación de inquietud se apoderó de mí, pero mi curiosidad no me dejaba escapar. Era un reto estúpido, algo que no debería haber aceptado, pero lo hice. Apagué todas las luces, me aseguré de que no hubiera ninguna fuente de luz encendida, ni siquiera el brillo del teléfono, y me senté en la oscuridad. Los primeros minutos fueron tranquilos. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido lejano de los coches en la calle. Pero pronto, los sonidos se intensificaron. Comencé a escuchar crujidos,
como si algo o alguien estuviera moviéndose por la casa. Mi mente me jugaba malas pasadas, estaba segura de que solo era mi imaginación. Hasta que lo escuché. Era un susurro, suave pero claro, como si viniera de justo detrás de mí. Marta. Mi cuerpo entero se paralizó. Mi respiración se detuvo por un segundo y el miedo helado me recorrió la columna vertebral. No podía haber nadie en casa. Estaba sola. Eso lo sabía. Pero los susurros continuaron. ¿Te gusta el juego? Salté de la silla y corrí hacia la luz más cercana. Encendí todas las luces de la casa de un solo tirón. Estaba temblando, mi respiración era errática y mi corazón latía descontrolado. Miré mi teléfono. Un mensaje de Xavier estaba esperando. Te dije que era real. La espiral descendente. A partir de esa noche, las cosas solo empeoraron. Cada vez que me conectaba a Mirrorme, Xavier parecía saber más sobre mí, cosas que nunca le había contado a nadie, cosas que ni siquiera recordaba haber puesto en el cuestionario. Una noche, me envió una foto. Era una imagen de mi casa, tomada desde afuera, como si alguien estuviera parado justo en la acera. La calidad era pésima, pero reconocí la entrada. Mi estómago se revolvió. ¿Qué estás haciendo?, le escribí. ¿Cómo conseguiste esa foto? Te dije que esto no era un juego, Marta. Mirrorme conecta más que solo palabras en una pantalla. Ahora somos parte de algo mucho más grande. Lo bloqueé inmediatamente, pero al día siguiente había un mensaje esperándome de una cuenta diferente. ¿Por qué tratas de escapar? Intenté desinstalar la aplicación, pero cada vez que lo hacía, volvía a aparecer en mi teléfono, como si fuera imposible deshacerme de ella. Incluso intenté formatear el dispositivo, pero Mirrorme siempre regresaba. Los días se volvieron oscuros, llenos de paranoia. Comencé a escuchar esos mismos susurros cuando no estaba en casa. Sentía que alguien me estaba observando todo el tiempo, incluso cuando estaba con mis amigos. Traté de hablar con ellos sobre lo que estaba pasando, pero todos parecían extrañamente distantes, como si también estuvieran atrapados en esa maldita aplicación. Cada vez que intentaba hablar de Mirrorme, cambiaban de tema o me miraban como si no supieran de qué les estaba hablando. Fue entonces cuando recibí el último mensaje de Xavier. ¿Estás lista? El último juego. Aquella noche, no podía dormir. Cada sombra en mi cuarto parecía moverse, cada pequeño ruido me ponía los nervios de punta. Mi mente estaba a punto de colapsar cuando escuché un golpe en la ventana. Fui a ver y, a pesar del miedo que me invadía, abrí la cortina. Allí, de pie en la acera, estaba alguien mirándome. El mismo rostro que había visto en la foto de Xavier. Pero no era solo una imagen. Era real. Él era real. Mi teléfono vibró. Era otro mensaje de él. Sal. El pánico me invadió. Intenté apagar mi teléfono, pero seguía vibrando con notificaciones. No podía escapar de esa maldita aplicación. Los golpes en mi ventana se hicieron más fuertes. Sabía que tenía que hacer algo, pero no podía pensar con claridad. El miedo me estaba sofocando. Decidí correr. Tomé las llaves de mi auto y salí por la puerta trasera, esperando que él no me viera. Pero cuando llegué al auto, el motor no encendía. Las luces de la casa comenzaron a parpadear y escuché un sonido detrás de mí. Me giré y ahí estaba él, parado a unos metros de distancia, acercándose lentamente. No es un juego, dijo con una voz que ahora escuchaba claramente, no a través de la pantalla, sino en mi mente. Corrí hacia la casa de mis vecinos, golpeando la puerta con todas mis fuerzas, pero nadie respondió. Sabía que no podía seguir corriendo para siempre. Entonces tomé una decisión desesperada. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación. Ahí estaba Xavier, mirándome, sonriendo. «Está bien», escribí con manos temblorosas. «¿Qué quieres de mí?».
La pantalla de mi teléfono se apagó por un segundo. Luego, un nuevo mensaje apareció. Ya lo sabes, Marta. Mirrorme solo te muestra lo que ya está dentro de ti. Yo solo soy tu reflejo. De alguna manera, en lo más profundo de mi ser, sabía que lo que decía era cierto. Todo esto, toda esta pesadilla, era algo que yo había creado sin saberlo, algo que la aplicación había despertado. Pero ya era demasiado tarde para escapar. Estaba sentado en mi cama, repasando mi feed de Instagram por enésima vez. No era el mejor sábado por la noche. La mayoría de mis amigos estaban ocupados y yo no tenía planes, así que hice lo que cualquier persona aburrida hace, me perdí en las redes sociales. Scroll tras scroll, veía publicaciones de personas que parecían tener vidas mucho más emocionantes que la mía. Viajes a la playa, fiestas increíbles, cenas en restaurantes lujosos. La envidia comenzó a carcomerme. Pero cuando me di cuenta de lo miserable que me estaba sintiendo, decidí dejar el teléfono a un lado. Justo cuando iba a apagar la pantalla, una notificación apareció. Te han mencionado en una historia. Fruncí el ceño. Nadie me había mencionado en todo el día. Abrí la notificación y para mi sorpresa, era de una cuenta que no reconocía, @desconocido001. El nombre en sí ya era raro, pero la historia me dejó aún más desconcertado. Era una foto mía. Bueno, no exactamente una foto que yo hubiera subido. Era una imagen borrosa, como si hubiera sido capturada desde una cámara de seguridad o algo así. Estaba caminando hacia casa después de la escuela, con mi mochila colgada en un hombro. Lo más inquietante era el ángulo, parecía tomada desde una posición elevada, como si alguien me hubiera estado siguiendo desde un edificio cercano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi primer instinto fue bloquear la cuenta, pero la curiosidad pudo más. Decidí investigar un poco antes. Fui al perfil de @desconocido001, pero solo había un par de fotos en su galería, todas igualmente perturbadoras, imágenes de personas caminando, esperando en la parada del autobús, sentadas en cafeterías. Ninguna de las personas parecía darse cuenta de que estaban siendo fotografiadas. Tenía que ser una broma, ¿verdad? Alguien de mi escuela intentando asustarme. Mandé un mensaje directo a la cuenta. ¿Quién eres? ¿Por qué subiste esa foto mía? Esperé unos minutos, pero no hubo respuesta. Decidí dejarlo por la noche y concentrarme en otra cosa. Sin embargo, una sensación de incomodidad persistía en el aire. Dejé el teléfono sobre la mesa y traté de concentrarme en una serie que había estado viendo. A la mañana siguiente, al despertar, lo primero que hice fue revisar mi teléfono. Tenía otra notificación. @desconocido001 te ha mencionado en una historia. Con un nudo en el estómago, abrí la notificación. Esta vez, la imagen era aún más perturbadora. Era una foto de mi casa. Desde afuera, tomada justo en la acera. Estaba oscuro, pero reconocí las luces del porche y la forma de las ventanas. Era inconfundible. La leyenda debajo de la foto decía, ¡qué casa tan bonita! Empecé a respirar rápidamente. Esto ya no era solo una broma estúpida. Sentí que alguien estaba vigilándome. Fui directo a la ventana y miré afuera, pero no vi nada extraño. La calle estaba vacía. Bloqueé la cuenta de inmediato, esperando que eso fuera suficiente para detener al acosador. Pasé todo el día sintiéndome paranoico, mirando por encima del hombro cada vez que escuchaba un ruido o veía una sombra moverse. Sabía que esto no podía seguir así, pero tampoco podía decirle a mis padres. Ellos apenas entendían cómo funcionaban las redes sociales y no quería asustarlos. Esa noche fue difícil. Me costaba dormir, y cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de cámaras ocultas siguiéndome, fotografiándome sin que lo supiera. Finalmente, me quedé dormido,
pero no fue un descanso reparador. Al día siguiente, revisé mis notificaciones, esperando con todo mi ser no encontrar nada nuevo de @desconocido001. Pero, por desgracia, ahí estaba otra mención. Mi corazón se detuvo por un segundo. Abrí la historia. La foto era de mí, dormido en mi cama. La imagen era granulada, como si hubiera sido tomada con poca luz, pero no había duda, era yo. Mis mantas arrugadas, mi cabeza en la almohada, mi cuerpo inmóvil. Sentí que iba a vomitar. Alguien había estado en mi casa. Alguien había estado en mi habitación mientras dormía. No pude evitarlo. Grité. Mis padres corrieron a mi habitación, alarmados, pero cuando traté de explicarles lo que había sucedido, todo sonaba ridículo. Alguien me está acosando en Instagram, les dije, pero me miraron con preocupación, como si estuviera inventando cosas. Mi mamá intentó tranquilizarme, asegurándome que había sido solo una pesadilla, pero yo sabía que era real. Lo peor fue que cuando volví a revisar mi teléfono, la historia había desaparecido. No quedaba rastro de la foto. Ni siquiera aparecía la cuenta de @desconocido001 en la lista de cuentas bloqueadas. Era como si nunca hubiera existido. Los días siguientes fueron un infierno. No podía concentrarme en nada. Cada vez que escuchaba una notificación, me estremecía. Empecé a evitar salir de casa a menos que fuera absolutamente necesario. Pero, sin importar cuánto me aislara, no podía escapar de la sensación de que alguien me estaba vigilando. Un día, recibí un mensaje privado de una cuenta nueva, @desconocido002. ¿Te gusto? Eso fue todo lo que decía. Nada más. Sabía que bloquear esta nueva cuenta no serviría de nada. Quienquiera que fuera, podía crear cuentas falsas una y otra vez. Estaba atrapado en su juego. Decidí acudir a alguien en quien confiaba, a mi mejor amigo, Carlos. Él era más escéptico que yo, pero también sabía mucho sobre tecnología, y si alguien podía ayudarme a rastrear a este acosador, era él. Nos encontramos en su casa esa misma tarde. Le conté todo, las fotos, los mensajes, las cuentas que desaparecían. Al principio, Carlos pensó que estaba exagerando, pero cuando le mostré las capturas de pantalla que había logrado hacer antes de que las historias desaparecieran, su expresión cambió. Esto es jodidamente raro, admitió. No parece solo una broma. ¿Estás seguro de que no hay nadie siguiéndote? Completamente. Siempre estoy atento. No hay nadie alrededor, le respondí. Carlos se puso a trabajar, tratando de rastrear la dirección IP de la cuenta desde donde me llegaban los mensajes. Después de varias horas y con varios programas, finalmente logró encontrar algo. Esto no tiene sentido, dijo, mirando la pantalla. La dirección IP está dentro de tu casa. ¿Qué? Me quedé helado. El servidor de la cuenta parece estar accediendo desde la misma red que estás usando. Como si alguien dentro de tu casa fuera el que te está mandando todo esto. Sentí como si mi sangre se helara. ¿Alguien en mi casa? Me negaba a creerlo. No había manera de que alguien más estuviera en mi casa sin que yo lo supiera. No puede ser. Mis padres no harían algo así. Y no hay nadie más. Carlos me miró, evidentemente preocupado. Él tampoco podía explicarlo. Esa noche, después de regresar a casa, sentí que cada rincón de mi habitación estaba lleno de ojos. Revisé cada rincón, cada escondite posible. Bajo la cama, detrás del armario. No encontré nada. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal persistía. Decidí no dormir. Me tumbé en la cama con mi teléfono, esperando que llegara la siguiente notificación. Cerca de las 2 de la mañana, sucedió. Despiértate. El mensaje llegó de una cuenta nueva, @desconocido003. Levanté la vista de mi teléfono y, con el corazón en la garganta, me quedé inmóvil.
Había algo en la esquina de la habitación. Todo comenzó con un retweet. Parecía inofensivo al principio, solo un meme tonto sobre gatos. Sígueme para más contenido así, decía el pie de foto. Como estudiante de secundaria, me pasaba el día en redes sociales. Twitter, Instagram, TikTok, todo. Era una rutina aburrida, pero ya sabes cómo es cuando estás buscando cualquier cosa para distraerte. Ese día, estaba en clase de biología, deslizando sin rumbo por Twitter cuando vi el meme. El usuario que lo había publicado se llamaba @el_observador_11. No tenía muchos seguidores, apenas unos 10, y casi ninguna interacción en sus tweets. Raro, pensé, pero por alguna razón, sentí la necesidad de seguirlo. No sé por qué lo hice, era una de esas cosas que haces sin pensar demasiado. Esa misma tarde, me llegó una notificación. Un nuevo seguidor. Lo curioso es que era @el_observador_11. Me pareció extraño. Yo apenas tenía 100 seguidores y no solía recibir muchos nuevos, pero lo que realmente me inquietó fue el timing. Había seguido esa cuenta esa misma mañana y ya me estaba siguiendo de vuelta. Intenté sacármelo de la cabeza. Me convencí de que estaba siendo paranoico y de que no tenía nada de malo. Después de todo, así funcionaban las redes sociales, ¿no? Sigues a alguien y te siguen de vuelta. Sin embargo, esa noche, mientras revisaba mi feed antes de dormir, vi un tuit de @el_observador_11. A veces sientes que alguien te observa, incluso cuando estás solo. Es normal, todos tenemos ojos en la oscuridad. Me reí. Parecía uno de esos mensajes crípticos que la gente pone para llamar la atención, aunque algo me perturbaba. Lo dejé pasar, pensando que era solo alguien buscando hacerse el interesante. Pasaron unos días y no pensé más en la cuenta, hasta que un martes, durante la cena, recibí otro tuit suyo en mi timeline: mira a tu ventana y verás algo que no deberías. Mi corazón dio un vuelco, pero de nuevo, me forcé a no tomarlo en serio. Pero algo dentro de mí me decía que lo hiciera. Terminé girando la cabeza, como si mi cuerpo actuara antes de que mi mente lo procesara. No había nada. Solo mi reflejo en el cristal. Suspiré aliviado. Qué ridículo, me dije, pero no pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Me desconecté y decidí ignorar todo. Esa misma noche, antes de dormir, recibí otra notificación. Otro tweet de @el_observador_11. Ahora no estás mirando bien. Inténtalo de nuevo, esta vez cuando sea medianoche. Lo leí varias veces, y aunque intenté racionalizarlo, no pude ignorar lo específico que era. Bajé el móvil y cerré los ojos, decidido a no caer en su juego. Estaba seguro de que era una coincidencia, pero entonces, justo cuando el sueño comenzaba a arrastrarme, sentí una presencia. Abrí los ojos. Eran las 2:30 de la mañana. La habitación estaba en completa oscuridad, pero podía sentir algo observándome, algo pesado. Esa sensación de que hay alguien detrás de ti, que si giras la cabeza, verás algo que no deberías ver. Pero no giré. Me quedé quieto hasta que me quedé dormido. A la mañana siguiente, cuando me desperté, había otro tuit esperándome. Esta vez, no era un mensaje ambiguo. Era una foto. Mi casa. Más específicamente, mi ventana. Tomada desde afuera, como si alguien hubiera estado allí anoche. Mi corazón comenzó a latir desbocado. El encuadre de la foto era perfecto. Mi ventana estaba ligeramente iluminada por la luz de mi lámpara, la misma que siempre dejaba encendida para poder dormir mejor. Cerré la app de inmediato. Me sentí expuesto, vulnerable. ¿Cómo era posible? Nadie sabía dónde vivía. Mi cuenta no tenía datos personales y nunca había publicado nada que revelara mi ubicación. Decidí contárselo a mis amigos en la escuela.
Cuando se los mostré, se rieron, como esperaba. Es solo un troll, dijo Dani, una de mis mejores amigas. Probablemente alguien que te conoce y te está jugando una broma. Pero algo no cuadraba. La foto estaba demasiado bien tomada y la precisión de los tweets anteriores era demasiado específica para ser una simple broma. Esa noche, antes de irme a dormir, revisé de nuevo la cuenta de @el_observador_11. Había nuevos tweets, pero ninguno mencionaba directamente a alguien. Cosas como, las paredes no son tan gruesas como piensas o alguien te está escuchando ahora mismo. Decidí bloquearlo. Era la única opción que me hacía sentir que tenía algo de control. Bloqueé la cuenta y apagué mi teléfono, decidido a no seguir pensando en ello. Pero entonces, mientras trataba de conciliar el sueño, escuché algo. Al principio, era apenas un murmullo. Pensé que mi mente estaba jugando trucos, que tal vez había visto demasiadas películas de terror. Pero el sonido persistía, creciendo lentamente. Era como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Abrí los ojos, el corazón martillando en mi pecho. Mi habitación estaba en silencio, pero el sonido seguía ahí. Me levanté y caminé hacia la ventana, sintiendo ese mismo escalofrío. Abrí la cortina lentamente, rezando para no encontrar nada. Y no había nada. Solo la oscuridad de la calle vacía. Pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, vi algo moverse en la esquina de mi visión. Me quedé congelado. Era una sombra. No una figura humana exactamente, pero algo que no debería haber estado ahí. Cerré la cortina de golpe y me tiré en la cama, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Al día siguiente, cuando desbloqueé mi teléfono, lo primero que vi fue otro tuit de @el_observador_11. ¿Cómo era posible si lo había bloqueado? No puedes esconderte de lo que ya te ha encontrado. Lo volví a bloquear. Pero no me dio tiempo ni a respirar cuando me llegó otra notificación. Otro tuit, no puedes bloquearme. Ya estamos conectados. El miedo me invadió completamente. Esa sensación de que alguien estaba jugando conmigo, de que estaba siendo vigilado todo el tiempo, me paralizaba. Decidí eliminar mi cuenta. Con el corazón en la garganta, entré en la configuración y seleccioné eliminar cuenta. Pero justo antes de confirmarlo, recibí otro tweet. Esta vez, era un video. Mi dedo temblaba sobre la pantalla mientras hacía clic para verlo. El video era corto, apenas 10 segundos. Pero lo que vi me hizo querer vomitar. Era mi habitación, grabada desde afuera, con mi ventana ligeramente entreabierta. La cámara se acercaba lentamente, y en el último segundo, una mano aparecía en el borde de la ventana. Apagué el teléfono y me eché a llorar. No sabía qué hacer. Intenté llamar a mis padres, pero estaban trabajando hasta tarde. Intenté llamar a mis amigos, pero nadie contestaba. Estaba solo. Durante el resto del día, traté de convencerme de que todo era una broma elaborada. Quizá alguien de la escuela estaba detrás de esto, pero no podía deshacerme de la sensación de que algo más estaba pasando. Al caer la noche, recibí un mensaje directo de @el_observador_11. Lo abrí por puro impulso. Solo decía, mírate ahora. Miré mi reflejo en la pantalla del móvil, y justo cuando lo hice, una figura oscura apareció detrás de mí en la pantalla, como una sombra amorfa. Me giré de inmediato, pero no había nada. Mi corazón martilleaba con fuerza, y ya no podía distinguir entre la realidad y mis paranoias. Pasé las siguientes horas sin atreverme a mirar el teléfono, temiendo lo que pudiera aparecer. Mi casa se sentía extrañamente fría, como si algo hubiera cambiado en el ambiente. Pero lo peor llegó al día siguiente. Desperté sobresaltado, el teléfono vibrando en mi mano. Otro tweet de @el_observador_11. No quería abrirlo, pero la curiosidad, o quizás el miedo, me venció. Al abrirlo, vi una foto. Esta vez, era mi cuarto.
pero lo que me hizo casi desmayar fue que yo estaba en la foto, durmiendo. Nunca volví a entrar a redes sociales después de eso. Pero a veces, en la noche, sigo sintiendo la presencia. Como si alguien estuviera observándome a través de la pantalla. O peor aún, a través de la ventana. Y ahora me pregunto, ¿qué pasaría si nunca hubiera dado ese retweet? Siempre he sido cautelosa con las redes sociales. No es que no me gusten, pero siempre me he sentido abrumada por la cantidad de cosas que suceden allí, miles de personas compartiendo cada detalle de sus vidas, compitiendo por likes, seguidores, y esa constante necesidad de validación que parecía dominarlo todo. Pero, como toda chica de 18 años, no podía escapar completamente de ese mundo. Instagram, Twitter, TikTok eran parte de la rutina diaria y aunque no me consideraba una adicta, pasaba mis buenas horas allí, espiando la vida de los demás desde la comodidad de mi habitación. Mi mejor amiga, Carla, por el contrario, vivía pegada a su teléfono. Era de las que documentaba todo, el desayuno, el café de la tarde, los outfits, los pensamientos fugaces. Tenía más de 10.000 seguidores en Instagram, lo que la convertía en una especie de microinfluencer. Me parecía un poco excesivo, pero nunca la juzgué. Para ella, eso era un escape. Lo que nunca imaginé fue que ese mundo, que aparentemente era inofensivo, terminaría llevándonos al borde del abismo. Todo comenzó una noche común, un martes para ser exactos. Estábamos en mi habitación, cada una en su teléfono, cuando Carla me mostró algo extraño. Era un perfil de Instagram con el nombre de usuario @unseen-truth-99. Mira esto, dijo, con una sonrisa medio divertida, medio desconcertada. Este perfil me empezó a seguir ayer y ha estado comentando cosas raras en mis fotos. Le quité el teléfono de las manos para observar. El perfil tenía apenas una foto, una imagen borrosa de lo que parecía una calle desierta. El texto de la biografía era aún más perturbador, la verdad está oculta a simple vista. Solo los valientes se atreverán a descubrirla. No tenía más de 50 seguidores, pero lo que me llamó la atención fue que el perfil seguía a exactamente 666 cuentas. Me dio un escalofrío involuntario. Qué raro, comenté. ¿Y qué te comentó? Carla abrió una de sus fotos más recientes, una donde estaba posando frente a un espejo en su habitación. El comentario de @unseen-truth-99 decía, la oscuridad detrás de ti te está mirando, ¿la ves? Un nudo de incomodidad se formó en mi estómago. ¿Y no lo bloqueaste? Pregunté, con los nervios a flor de piel. Al principio pensé que era una broma, pero luego me dio curiosidad. Mira esto. Carla deslizó la pantalla hacia los mensajes privados. El tal @unseen-truth-99 le había enviado una serie de mensajes. El primero decía, la verdad te liberará. El siguiente era un enlace. No tenía nada más, solo un enlace. ¿Lo abriste? Pregunté, sintiendo como el corazón me latía más rápido. No, respondió Carla, bajando la voz. Pero he estado tentada. Es solo un enlace. Quizás es una especie de juego o algo así, ¿no crees? Algo en mi interior gritaba que nada bueno saldría de abrir ese enlace. Le dije a Carla que lo dejara pasar, que lo bloqueara y olvidara el asunto. Pero ella, siendo la chica curiosa que siempre había sido, no pudo resistirse. La siguiente mañana, cuando desperté, Carla ya no estaba. Había dejado una nota en mi escritorio diciendo que había tenido que irse temprano por un compromiso. No le di mucha importancia, pero una parte de mí seguía pensando en ese perfil. Me metí en Instagram para revisar si Carla había dicho algo más sobre eso. En su perfil, no había nada fuera de lo común, pero me sorprendió ver que ya no seguía a @unseen-truth-99. Quizás había seguido mi consejo y lo había bloqueado.
Pasaron unos días sin novedades. Sin embargo, un viernes por la tarde, mientras estábamos en la cafetería de siempre, Carla me confesó algo perturbador. Abrí el enlace. Sentí cómo se me revolvía el estómago al escuchar esas palabras. Sabía que no podía ser algo bueno. ¿Qué pasó?, pregunté, conteniendo el aliento. Carla suspiró, jugando nerviosa con su taza de café. No pasó nada al principio. Era solo una página en negro, con una frase escrita en el centro: lo que buscas te encontrará primero. Pensé que era solo una estupidez, pero luego he estado sintiendo cosas raras. ¿Cosas raras? ¿Cómo qué? Como si alguien me estuviera observando. No sé, suena ridículo, pero a veces siento que cuando estoy en mi habitación, no estoy sola. Intenté racionalizar lo que me decía. Probablemente solo era su mente jugando trucos, sugestionada por esa frase críptica. Sin embargo, algo en sus ojos me decía que no era solo una sensación pasajera. Los días pasaron, y Carla comenzó a comportarse de manera extraña. Se aislaba, ya no publicaba con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, las fotos eran extrañamente oscuras. En una de ellas, vi algo que me heló la sangre, una sombra difusa al fondo de su habitación, en el espejo, donde normalmente se veía su cama. Lo más perturbador es que la sombra no parecía humana, sino una figura alta y retorcida. Le escribí inmediatamente, pero no obtuve respuesta. La llamé varias veces sin éxito. Decidí ir a su casa esa misma noche. El trayecto fue angustiante. Las luces de la calle parpadeaban y el viento soplaba con una fuerza inusual para esa época del año. Cuando llegué a su casa, todo estaba oscuro. Toqué la puerta varias veces, pero nadie respondió. Sabía que sus padres no estaban en la ciudad, así que decidí probar suerte y giré el picaporte. La puerta estaba abierta. Entré con cautela, llamando su nombre, pero lo único que me respondió fue el eco de mis propias palabras. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Subí las escaleras hacia su habitación, sintiendo como cada paso que daba resonaba en el vacío. Al llegar a su puerta, noté que estaba entreabierta. Empujé con cuidado, y lo que vi me dejó paralizada. La habitación estaba completamente oscura, excepto por la luz de la pantalla de su computadora, que proyectaba sombras grotescas en las paredes. Carla estaba sentada frente a la pantalla, con los ojos fijos en ella, como si estuviera hipnotizada. Me acerqué lentamente, con el corazón en la garganta. «Carla, ¿qué estás haciendo?». No respondió. En la pantalla había un video en reproducción, pero no podía distinguir bien lo que mostraba. Parecía una transmisión en vivo, pero la calidad era tan mala que apenas se veía más que sombras y ruido. «Carla, vámonos de aquí, esto no es normal». Intenté tocar su hombro, pero cuando lo hice, su cuerpo se estremeció violentamente, como si hubiera estado en trance. Giró la cabeza lentamente hacia mí, y sus ojos no parecían los de Carla. Estaban vidriosos, vacíos, como si algo hubiera drenado toda su esencia. «No debí abrirlo», susurró, con una voz que apenas reconocí como la suya. Antes de que pudiera responder, el video en la pantalla cambió. Ya no era solo estática y sombras. Ahora se veía una figura. Alta, distorsionada, con extremidades alargadas y un rostro que parecía estar en constante movimiento, como si estuviera vibrando. Se acercaba lentamente a la cámara, como si supiera que estábamos observando. Un sonido agudo inundó la habitación, como un chirrido metálico, y el video se cortó. La pantalla quedó en negro. Carla se desplomó en la silla, inconsciente. Llamé a emergencias, y en cuestión de minutos, llegaron. Carla fue trasladada al hospital, pero cuando despertó, no recordaba nada. Ni el enlace, ni el perfil de Instagram, ni siquiera nuestra conversación en la cafetería. Era como si su memoria hubiera sido borrada. Intenté buscar el perfil de @unseen_truth_99 de nuevo, pero había desaparecido por completo.
No había rastro de él en ninguna parte. Incluso le pregunté a Carla si alguna vez había interactuado con alguien así, pero insistía en que no sabía de lo que estaba hablando. Sin embargo, algunas noches, cuando me quedo sola en mi habitación, siento que alguien me observa desde la oscuridad. Y a veces, cuando cierro los ojos, puedo ver esa figura distorsionada, acercándose cada vez más. No sé si estoy perdiendo la cabeza, pero una cosa es segura, hay cosas en Internet que no deberían ser vistas. Cosas que te encuentran, incluso cuando crees que eres solo una espectadora más. Y lo peor es que ya no sé si lo que veo en la pantalla está del otro lado, o si está aquí, conmigo. Siempre fui cauteloso con las redes sociales. Veía cómo mis amigos se obsesionaban con los likes y los seguidores, pero a mí nunca me importó. Tenía mi cuenta de Instagram como todos, pero apenas la usaba. Sin embargo, todo cambió cuando me metí en ese oscuro rincón de la red. Todo comenzó hace unos meses, cuando mi mejor amigo, Marcos, me envió un mensaje por WhatsApp. «Tienes que ver esto, bro», decía. Adjuntó un enlace a una página de Instagram con el nombre de usuario @perdido en las sombras. Era una cuenta pública, pero cuando abrí el perfil, algo me resultó extraño. Solo tenía un seguidor y seguía a una sola persona, alguien cuyo nombre no podía leer claramente debido a la fuente extraña que usaba. La bio era simple: «Estoy más cerca de lo que piensas». Marcos me mandó otro mensaje: «Es raro, ¿verdad? Ayer tenía más seguidores, pero parece que los va perdiendo uno a uno». La curiosidad me ganó. Hice clic en la primera publicación. Era un video en blanco y negro, grabado en lo que parecía ser un bosque oscuro. En el video se veía a una figura humana caminando entre los árboles, pero algo no estaba bien. La figura se movía de una manera antinatural, como si cada uno de sus pasos fuera doloroso. Miré la duración del video, 10 segundos, pero lo más inquietante no era el contenido, sino el pie de foto. «Hoy caminaste por este sendero. ¿Me viste?». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había estado en ningún bosque recientemente, pero algo en esas palabras me hizo dudar. Cuando volví a ver el video, noté algo que no había percibido antes. Al final, justo antes de que el video se cortara, la figura giraba la cabeza rápidamente hacia la cámara. No pude ver su rostro claramente, pero parecía familiar. Decidí pasar a la siguiente publicación. Era una imagen borrosa de una ventana, tomada desde afuera, como si alguien estuviera mirando hacia adentro. La ventana parecía común, pero luego lo noté. Esa era mi ventana. La cortina gris, el marco blanco. Era la ventana de mi cuarto. De inmediato, revisé los comentarios. Había solo uno: «Me pregunto si estás en casa ahora». Marcos me llamó justo en ese momento. «Tío, ¿lo has visto?», preguntó con voz emocionada. «Sí, pero, ¿qué es esto?». Mi voz temblaba. «Nadie sabe. Lo extraño es que va siguiendo a personas, una por una, y cuando las sigue, comienzan a desaparecer». «¿Desaparecer?», pregunté, mi mente tratando de procesar lo que decía. «Sí. Mira los comentarios de la gente que ya nos sigue. Todos decían lo mismo, veían cosas raras en sus casas, escuchaban pasos por la noche, y luego, nada. Nadie sabe de ellos». Sentí el pánico empezar a crecer dentro de mí. Miré de nuevo la foto de la ventana. Esa no podía ser mi casa, ¿verdad? Podía ser cualquier ventana. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría: envié una solicitud para seguir la cuenta. Tal vez podía entender mejor lo que estaba ocurriendo si veía más de cerca. En unos segundos, la cuenta aceptó mi solicitud. Un mensaje directo me llegó inmediatamente. «Hola». Eso fue todo. 2 letras que me hicieron sentir una presión en el pecho. Le respondí, aunque no sabía exactamente qué decir: «¿Quién eres?». No hubo respuesta.
Volví a la cuenta y noté que el número de seguidores había cambiado. Ahora, además de una persona más, aparecía mi nombre. Pasaron unas horas antes de que notara el siguiente cambio. Alguien más comenzó a seguirme. El perfil no tenía foto de perfil, solo un nombre raro con símbolos que no reconocía. Sentí una punzada de incomodidad. Fui a revisar la cuenta, pero no tenía publicaciones, ni información, nada. Los días siguientes comenzaron a desmoronarse de una manera que no podía explicar. Las noches se hicieron más largas, más pesadas. Empecé a escuchar ruidos en la casa. Golpes suaves que venían de las paredes, como si alguien estuviera caminando justo al otro lado de ellas. A veces, cuando me despertaba en mitad de la noche, sentía como si alguien estuviera observándome desde el pasillo, aunque cuando encendía la luz, no había nadie. Una noche, mientras navegaba en Instagram, recibí una notificación. Era de @perdido en las sombras. Un mensaje directo. Abre la puerta. Mi corazón se detuvo. Miré el mensaje varias veces, pensando que quizá era una broma de mal gusto, pero luego escuché el sonido. 3 golpes suaves en la puerta de entrada. No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. Intenté llamar a Marcos, pero no contestó. Volvieron a tocar, esta vez más fuerte. Me acerqué a la puerta lentamente, con la respiración acelerada. Miré por la mirilla, pero no había nadie allí. Sabes que estoy aquí. Déjame entrar. Mi teléfono vibró otra vez. El mensaje me dejó congelado. Me alejé de la puerta, cerrando con llave. Me refugié en mi cuarto, pensando que todo esto era una pesadilla. A la mañana siguiente, cuando salí, vi algo que me hizo sentir aún peor. Había huellas de lodo en el suelo, justo enfrente de la puerta, como si alguien hubiera estado esperando toda la noche. Las cosas comenzaron a intensificarse rápidamente. Mi cuenta de Instagram comenzó a llenarse de seguidores extraños, todos con nombres irreconocibles y sin publicaciones. Marcos dejó de contestar mis llamadas, y cuando fui a su casa para ver si estaba bien, su madre me dijo que no lo veía desde hacía días. Volví a casa sintiendo un peso en el pecho. Algo terrible estaba ocurriendo, y no sabía cómo detenerlo. Revisé nuevamente la cuenta de @perdido en las sombras. Había una nueva publicación. Era una foto mía, durmiendo en mi cama. El pie de foto era simple: nos vemos pronto. No supe qué hacer. Me sentí atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Bloqueé la cuenta. Borré mi Instagram. Pero nada cambió. Los golpes en la puerta se hicieron más frecuentes, y en más de una ocasión juraría haber visto una figura oscura moviéndose por el pasillo de mi casa. Finalmente, decidí contactar con la policía, pero cuando llegaron, no encontraron nada fuera de lo normal. Me miraron como si estuviera loco. Sin embargo, cuando uno de los oficiales revisó el jardín trasero, su expresión cambió. Me llamó con urgencia, y cuando llegué, vi lo que él había encontrado. En la tierra, justo debajo de mi ventana, había una figura tosca hecha con ramas y cuerdas, como un muñeco. En su pecho, colgaba una foto. Era yo, pero no recordaba haberla tomado jamás. Parecía reciente. Esa misma noche, recibí el último mensaje. No era de @perdido en las sombras. Era de la cuenta sin nombre que había comenzado a seguirme. El mensaje simplemente decía: ahora eres tú quien se ha perdido en las sombras. Y, desde entonces, siento como si nunca estuviera solo.